Hola, ¿qué tal, gente? Y sean bienvenidos a la primera emisión del podcast Platicando la Charla. Así es, en este podcast tendremos un invitado súper especial, un youtuber súper famoso que se llama PSA Mike, y también tendremos el tema del día de hoy, que es los videojuegos como una expresión artística. Así que para comenzar, sería mejor que te pusieras los audífonos y cerraras los ojos porque vamos a irnos de viaje. Nos encontramos en Noruega, una época muy difícil. Se encuentran varios cuerpos tirados por todas partes. Se puede ver a lo lejos unas montañas heladas. A primera vista se observa como un hombre de edad mayor está empuñando un hacha y muestra una expresión de ira, ya que están prontos a llegar unos monstruos corriendo en dirección hacia él. Enfrente se encuentra un niño con un arco en la mano y con una expresión de preocupación, pues esta podría ser su última lucha junto a su padre si es que algo sale mal. Es fácil imaginar esta imagen como una pintura de algún artista de la talla de Gustave Courbet o John William Waterhouse, en una especie de conflicto bélico. Pero la verdad es que aquí todo lo descrito anteriormente es parte de un arte promocional del videojuego más reciente de la franquicia de God of War. ¿Sorprendido? Recientemente a muchos críticos y especialistas y fans han puesto a los videojuegos como una forma de expresión y esperan que estos lleguen a ser considerados arte. En el futuro, los programadores podrán ser los nuevos Picassos del arte moderno, utilizando computadoras como su pincel para crear los mundos que serán vistos con sus nuevos cuadros interactivos. El arte es subjetivo. Un ejemplo es La Fuente de Marcel Duchamp. Este es un simple urinario que fue mandado a una exposición donde todas las obras serían aceptadas, pero esta no lo logró. La razón fue porque era políticamente incorrecta y el autor quería probar que el arte no era necesariamente retratado de esa manera. Como otro ejemplo, las cajas de brillo de Andy Warhol, una réplica simple de una caja de un jabón de la marca Brillo. Esta fue reconocida como una obra vanguardista que puso una división entre el arte comercial y el arte de élite, haciendo que no toda obra de arte esté representada en un cuadro dentro de un museo. Si se remonta a los orígenes del arte, este podría ser ritual, político e inclusive comunicativo. Por eso el arte puede llegar a ser efímero, brutal y poder generar horror a sus espectadores, tales como el performance de Mariana Abramovic, donde su objetivo es conmover y dar conciencia a la audiencia sobre diferentes temas políticos, raciales o religiosos. Entonces, ¿por qué un videojuego no puede ser considerado arte? Según palabras de Simon Little, un antiguo directivo de Take-Two y actual director general de Interactive Software Federation of Europe, ISFE por sus siglas, menciona que a nivel político encontramos que las generaciones más jóvenes sí entienden el videojuego como forma cultural. Sin embargo, depende muchísimo el movimiento de los desarrolladores de cada país. En los países donde los desarrolladores de videojuegos tienen más presencia, se entiende diferente que otros donde no sea así, ya que no toda la sociedad ha tenido en mente esa nueva forma de pensar por el posible temor a estos. En la actualidad, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York tiene un apartado para la apreciación de videojuegos y se fija principalmente en su forma de expresión artística con varios títulos en su colección. Aunque la realidad es que la finalidad de un videojuego es que sea interactivo. Tú tienes que jugarlo, menciona Simon Little. Ahora, para tener un pequeño contexto histórico, los videojuegos aparecieron por primera vez en 1958, siendo originalmente de uso militar.
siendo aquí Tennis for Two el primer videojuego registrado en la historia. Sin embargo, estos comenzaron a compartirse con la población en los años 70 para cambiar la manera del entretenimiento de aquella época. Durante la época de los 80s, todos tenían la fiebre por los videojuegos que, según reportes de revistas especializadas en videojuegos, mencionan que durante la época del Nintendo Entertainment System, NES, 7 de cada 10 casas en Estados Unidos contaba con una consola de videojuegos y 2 controles para que toda la familia pudiera divertirse con la gran variedad de títulos que contaba la consola. Ese fue el marketing de Nintendo. Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros., Star Fox y The Legend of Zelda, mencionó para el programa australiano A Current Affair: la cosa más importante es crear algo que no suceda en la realidad, y a veces usar algunos elementos del mismo para divertir, siendo esta la ideología que tendrían los videojuegos hasta la que sería la era de la potencia gráfica en los años 90. Ahora, en la actualidad, los desarrolladores necesitan de más tiempo y dinero para poder crear un videojuego con una calidad cinematográfica, de los cuales el mejor ejemplo es Grand Theft Auto V, publicado por Rockstar Games en el 2013, el cual rompió el récord del videojuego más costoso de la historia, con más de 265 millones de dólares recaudados. Para el desarrollo de GTA V se escribió un guión que tenía más de 10.000 páginas, del cual tendría diálogos para los personajes principales, junto con cada uno de los peatones que te encontrarías de manera ocasional dentro del juego. Rockstar contrató a 3 actores principales y a varios extra para usar captura de movimiento, haciendo que todas las acciones de los personajes sean lo más real posible. También Rockstar analizó videos de la vida real para ver cómo eran las físicas de los coches al momento de una colisión y su desempeño en la pista, donde se contrataron a pilotos profesionales para realizar distintas pruebas de rendimiento. No por nada, esta compañía es reconocida por sus detalles hiperrealistas en los videojuegos. Por su parte, Nintendo en marzo del 2018 sacó a la venta The Legend of Zelda Breath of the Wild, y ese tuvo un impacto en los videojugadores por su historia, el inmenso mundo abierto donde podías explorar a tu antojo y, no mucho menos importante, el estilo artístico, que a diferencia de los videojuegos de la competencia de ese mismo año, Breath of the Wild se arriesgó por tener un estilo caricaturesco contrastado con el ambiente semi-realista de su propio universo. Esto no fue una decisión que los desarrolladores tomaron de un momento para otro, ya que los programadores hicieron un proceso de prueba y error, en donde el objetivo principal era crear una experiencia única para que el videojugador se sintiera conectado con todo lo que el inmenso mundo ficticio le podría ofrecer. Desde el inicio del desarrollo se planteó en combinar el realismo con el mundo fantástico del universo de la franquicia Zelda, sin utilizar por completo el estilo artístico realista que apoyaba la competencia, y así añadir algunas cosas irreales que solo puede tener lógica dentro de un videojuego. Por ejemplo, si cortas un árbol en el juego, este al caer en automático se crea leña que se pondrá en la bolsa del personaje, lo típico de un videojuego. Y ahora es momento de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, el cual es Miguel Ángel Coronado, un famoso youtuber de videojuegos llamado PSI Mike. Así que gracias por la invitación, Mike. ¿Podrías decirnos cómo fue que te llegaron a interesar los juegos? Bueno, hermano, yo desde pequeño, pues como que venimos de una generación en la que estamos bombardeados por la televisión, por las pantallas. Y cuando yo era pequeño, pues estaba acostumbrado a la tele. Y mi papá, me acuerdo que una vez puso en una de sus televisiones un Nintendo y luego después un Sega Dreamcast, porque él reparaba aparatos electrónicos. Y para un niño ver eso, o sea, no
manches, estoy moviéndole un control y eso se refleja en la pantalla y el personaje hace lo que yo diga. Y yo creo que desde niños muchos entramos en ese nicho de que vemos la espectacularidad visual de los videojuegos y terminamos pues fascinados, encantados. Y yo terminé así, o sea, a mí me terminaron fascinando la idea de poder jugarlos. En lo personal pues no tuve muchos videojuegos porque no, tampoco son baratos, no eran baratos. Entonces, claro. Pues conforme tuve la oportunidad de ir creciendo, ir probando más, como una olla a presión así de que quiero jugar más, quiero probar más, quiero conocer más, vas conociendo más y te terminas encariñando mucho con el medio, con el arte que son los videojuegos. Así es como empecé yo. Según tu perspectiva, ¿qué aspectos son importantes para un videojuego? Bueno, hay muchos aspectos que conforman un videojuego. Respecto a lo que es importante, es muy relativo porque, de nuevo, como puede ser que hay películas de bajo presupuesto en cuestión visual, pero con un guión muy fuerte. Hay películas, pues quizás con muchos efectos especiales, pero un guión así muy, muy ligerito, muy raquítico. Así es con los videojuegos. Hay videojuegos más orientados al aspecto narrativo, de que tengan una historia muy profunda, muy, muy desarrollada. Hay juegos que no tienen nada de historia, pero son muy adictivos. Le picas un botoncito y estás ahí volando al pajarito. Y pues como los videojuegos son tan variados y vienen en tantas formas, colores, tamaños, sabores incluso, próximamente, yo creo que lo que es importante en un videojuego es simplemente que logre pues expresarle algo a las personas. O sea, puede ser darles una experiencia, llevarlos a entretenerse. Al fin y al cabo es eso, es un medio de entretenimiento, es un medio de expresión artística y también es un medio de entretenimiento. Yo diría que lo más importante en un juego siempre es la intención del autor, del artista. Y pues cómo esta termina desempeñándose allá afuera, porque a la gente, ya ves, ahorita está el fenómeno de los juegos en línea multiplayer y son increíbles, son maravillosos porque son proyectos de millones de dólares que conllevan redes de computadoras gigantescas para crear una infraestructura para que las personas puedan juntarse y divertirse en un mundo ficticio, que sí es ficticio, pero se siente tan real y tan divertido. Y en ningún lado vas a poder volar y agarrar pistolas de fuego y dispararle a tus amigos, o agarrar avioncitos y conducir autos y estrellarte y divertirte tanto como en un videojuego, porque el videojuego es una amplificación de la realidad. Así que yo diría que sí, eso, amplificar la realidad, ser un medio de entretenimiento y ser un medio artístico. ¿Tú crees que las gráficas influyen en la calidad de un juego? Sí, si esa es la intención de los creadores, es decir, imagínate que yo soy X estudio de videojuegos y yo digo, mi intención es crear un juego que sea la tecnología de punta en gráficos. Si esa es la intención y eso es como lo quieren vender, entonces sí, porque ahí su competitividad, lo que ellos están aspirando es hacer pues un medio revolucionario o grande en el aspecto gráfico. Pero en un todo global no necesariamente, porque así como hay películas CG hiperrealistas como por ejemplo Avatar, hay películas que son más caricaturescas como por ejemplo las películas de Pixar. El arte no necesita ser hiper mega realista, que es lo que realmente aspiran los gráficos. Puede ser que con pocos polígonos puedas comunicar un mundo increíble, precioso, lleno de detalle, lleno de vida, lleno de expresión, y no necesariamente la calidad viene por los gráficos. Los gráficos son un buen factor que es atractivo a la vista, que a mucha gente le gusta, pero no lo es todo. Solamente es una parte que puede ser una prioridad o puede no serla. Porque de nuevo hay juegos que no necesitan realmente gráficos para comunicar lo que quieren, porque eso no es lo que buscan. Entonces yo diría que tecnológicamente importan, pero artísticamente son solamente una dirección más a la que te puedes inclinar en prioridades. ¿Tú crees que en el futuro los videojuegos puedan rebasar a las películas monetariamente hablando? Hermano, sí. Te lo digo por esto.
Por ejemplo, Grand Theft Auto 5 costó $250 millones. Ahorita los videojuegos en promedio ya están saliendo más caros que las películas. Obvio, los AAA, los juegos de Ubisoft, de Rockstar. Hoy en día estamos llegando al punto en el que un videojuego ya no es una broma. Es algo... Son proyectos internacionales con miles de desarrolladores detrás. A veces los créditos de un videojuego pueden durar el triple o cuádruple que los de una película. Yo considero que ese punto en el que los videojuegos pudieran superar a otros medios de entretenimiento en cuestión financiera, ya lo superamos desde hace una década. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, era un hecho bastante inevitable que, pues, como los videojuegos son algo más de nicho, son un producto más premium, son más caros que una película, entonces la gente paga más por ello, aunque sean menos los que los compran, la gente paga más por ellos. Y ahora estamos llegando al punto en el que no solamente pagamos más por ello, sino que cada vez más gente paga por ello. Entonces sí, ya estamos en ese punto, cuando los videojuegos ya están arriba compitiendo entre los grandes medios que producen más dinero. ¿Tú qué crees que tiene que tener un videojuego para ser llamado de culto o artístico? Yo creo que todos los videojuegos, si tienen una intención detrás, o sea, una intención de comunicar algo o expresar algo, en ese momento pueden ser llamados arte. Pero ahí es donde la definición se empieza a poner complicada, porque en ciertas formas de ver las cosas puedes hacerlo flexible y en otras no. Vamos a poner un ejemplo. Hay un estudio de videojuegos que tiene billones de dólares. Y dice, yo quiero hacer un videojuego el próximo año fiscal que aproveche tales y tales cuestiones, pues, sociales, de que ahorita está de moda tal cosa, y quiero que genere tanto presupuesto, tanta utilidad. Ahí la intención es cero artística, es meramente comercial. Pero a la hora en la que empiezan el proyecto, traen a traen a artistas individuales que pues reciben un salario, que ponen su cuerpo y alma por hacer realidad esa meta del corporativo. Y esas personas individuales, es posible que aunque el producto en general no sea artístico, lo que ellos están haciendo lo es, porque si ellos lo consideran así. Hay muchos diseñadores gráficos que le meten amor harto a su trabajo, a pesar de que estén en un proyecto cuya visión desde arriba no es artística. Pero hay proyectos que desde arriba son artísticas, de arriba hacia abajo, de que la idea mera es artística. Por ejemplo, Hideo Kojima, ¿has escuchado de Hideo Kojima? Es un director muy conocido. Él hace proyectos artísticos porque él dice, no, esta es mi visión, y si yo quiero que me dejen retrasar el juego un año más, pues lo dejan retrasar el juego un año más, porque su visión saben que es importante para que el producto venda, porque en sí los que son fans de sus productos lo miran desde el punto de vista artístico, no solamente por la sustancia, pues por la fórmula. Entonces yo considero que para que un producto sea artístico tiene que ser desde arriba puesto como una visión para expresar algo, para comunicar algo. Pero si quieres flexibilizar el término, también puedes decir que un videojuego es arte desde el momento en el que tiene personas encima que expresan su talento en ello, que se afilian a ello. ¿Tú crees que las compañías apuestan más por entregar un videojuego a medias, a diferencia de entregar un videojuego de calidad? Ahí me remito al punto del aspecto comercial, hermano. Se podría hacer un análisis de cómo está el asunto con la curva en la que los estudios están haciendo más eso de no, así como está, lánzalo y ya después le damos una actualización, un parche. Pero yo creo que tiene mucho que ver con las fechas. Un videojuego tiene que salir en cierta fecha
Porque la visión desde el comienzo comercial, ya quitando a los artistas de lado, las personas que se encargan de gestionar que el producto sea exitoso dicen, es que si lo lanzas un mes después ya no va a vender. O sea, el producto tiene que salir en Navidades, porque si sale después va a plometear en ganancias. Y tú sabes que estuvimos 5 años haciéndolo y le invertimos 125 millones de dólares, pues el juego tiene que salir cuando tiene que salir. Entonces yo creo que eso puede que sí esté sucediendo más, y la mayoría de las veces es por una decisión financiera. Sin embargo, muchos estudios se dan cuenta que el consumidor se da cuenta, y cuando el consumidor se da cuenta, sí, habla, y eso es publicidad negativa. Y muchos juegos han sufrido de eso, de que ya tienen mala reputación por salir apresurados, y por culpa de ello los estudios se dan cuenta, bueno, está bien, ya no podemos hacerlo, tenemos que darle el tiempo que necesite, tenemos que darle el respiro al proyecto para que salga bien. Así que pues puede que esté sucediendo más, pero no tengo las estadísticas, hermano. Es como lo que pasó con No Man's Sky, ¿verdad? Ajá, bueno, No Man's Sky yo creo que fue un asunto de sobreprometer. Quisieron prometer mucho, no creo que hubiera sido tanto del tiempo, pero más que nada de que quisieron prometer mucho, y al final de todo pues no son un equipo tan grande como parece. A pesar de que yo siento que No Man's Sky es muy bueno. Yo nunca lo he considerado malo. Solamente el aspecto de mercadotecnia de sobreprometer fue lo que le salió mal. ¿Cómo es el proceso artístico de un videojuego? Aprovechando que pues sabes un poco del tema. Hermano, yo soy desarrollador, pero ahorita estoy pues estudiando la carrera y estoy haciendo mis primeras incursiones ahora sí que en la industria, haciendo cositas, proyectitos. La clase de desarrollo que yo hago ahorita mismo es desarrollo web y desarrollo móvil. Pero he estado involucrado pues en algunos proyectos de videojuegos, ya sea apoyando con música o apoyando pues con desarrollo. Yo mismo he hecho varios videojuegos, videojuegos pequeños. Y creo que el proceso dijiste artístico, ¿verdad? Me preguntaste artístico. Sí. Yo creo que el proceso artístico es muy relativo. Ahora sí que el arte se hace como el artista quiere. Y hay tantas metodologías a seguir. Hay estudios que por ejemplo Valve, que tiene un sistema de cabales de que los artistas pueden mover su sillita con rueditas y moverse a lo largo de la empresa, hacer lo que quieran hacer. Ese es un proceso artístico. Hay otras empresas que no. Eres un artista, te pagamos tantas horas, haz la siguiente serie de assets que necesitamos para el proyecto, y los artistas lo hacen. Es muy relativo, dependiendo el proyecto, dependiendo el videojuego. Yo no te puedo decir así específicamente una forma sola, porque yo tampoco he incursionado en proyectos AAA de videojuegos o en indies pequeños tampoco. De hecho, he hecho proyectos muy muy pequeños, así jueguitos para el App Store, el Play Store, aunque sí me he involucrado en leer bastante sobre estudios de videojuegos, porque me llama mucho la atención. Y de lo que he visto, pues repito eso, de que es muy muy relativo. Cada quien hace las cosas como cree que es bueno. ¿Crees que todavía hay suficiente apoyo para los juegos artísticos? Bueno, con la llegada de Kickstarter, que es una herramienta para decir, yo tengo este proyecto, si ustedes quieren verlo hecho realidad, dónenme dinero y así yo lo puedo hacer. Esta clase de plataformas está sirviendo mucho para apoyar a esos proyectos artísticos. Entonces es un arma de doble filo, porque sí, están saliendo proyectos artísticos más seguido, cada vez más seguido que nunca, en tamaño indie. Pero en tamaño AAA, lo que se consideraría la crema, o sea, la crema y nata de los videojuegos, es muy complicado priorizar el arte sobre el comercio, o sea, sobre lo que es viable comercialmente, por culpa de lo riesgoso que es. Hoy en día un videojuego es tanto riesgo, que si una empresa de videojuegos dice, yo quiero hacer un juego AAA,
casi tiran la casa por la ventana esperando resultados. Y si los resultados dan, terminan teniendo una casa el doble de grande. Y si no dan, terminan quedándose sin casa. Es ahora sí como que lanzar una moneda donde la ganancia es muchísima y la pérdida es muchísima. Cualquiera de las dos posibilidades. Entonces sí se están haciendo juegos artísticos y cada vez más. Pero en el ramo así AAA yo siento que aunque sí se están haciendo cada vez más artísticos, diría que son aquellos que ya tienen el renombre y la estabilidad financiera para hacerlo. ¿Tú crees que la localización y la censura afecten a la calidad artística de un videojuego? Artísticamente puede que sí, porque a algunos artistas no les gusta que tomen su trabajo y lo modifiquen. Ahí está el caso de Sonic. En la época de los 90s, cuando Sonic nació, tuvo una localización a América. Dijeron, este modelo es muy japonés, tenemos que hacerlo más cartoony, más caricaturesco como les gusta al público americano. Y en ese proceso crearon una nueva versión de Sonic americana que a los creadores japoneses no les gustó nada. Y eso, aunque no les gustó a los creadores japoneses, es a lo que muchos le atribuyen el éxito de Sonic en América. O sea, que tuvo una localización apropiada tanto en apariencia como en mercadotecnia. Y siento que la localización en los juegos, bueno, si tú traduces un juego lo puedes hacer 100% fiel, pero si lo haces 100% fiel te estás arriesgando a que el público al que te estás dirigiendo no le guste, porque no va a entender las referencias o va a sentirlo muy infamiliar, muy externo a su propia cultura. Pero si ahora sí que vamos a poner un ejemplo local, si lo americanizas mucho, el producto puede pues sufrir de perder su esencia original. Y muchas personas odian esa palabra de la esencia, pero yo por esencia quiero decir la visión, o sea, la visión artística que tenían las personas. Respecto a la censura, es inevitable. Las sensibilidades y los temas pues políticamente delicados en cada país son diferentes. Ahí está, cuando tradujeron uno de los Mario Party, una de las palabras, creo que en Inglaterra, aunque en Estados Unidos no era ofensiva, en Inglaterra era muy ofensivo. Y por causa de la localización, pues, tuvieron que censurarlo. La censura es a veces necesaria, pero no es algo muy deseable para las personas de mente abierta. Yo creo que la solución sería que todos empezáramos a ser más mente abierta. La globalización está ayudando mucho a eso, pero es inevitable que hay que tener cuidado con lo que uno vende y proteger que el producto no vaya a tocar la fibra sensible de una cultura, porque en ciertas culturas están las fibras sensibles y no hay que ignorarlas. Si fuera por mi opinión personal, por mí que no censuren nada, que todo el producto de todos los países venga como se escribió originalmente y todo lo localicen tan fiel como se pueda. Pero pues suceden esas cosas de las diferencias culturales. Bueno, hermano, pues gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer, hermano, en serio. No he tenido muchas oportunidades de que alguien me pidiera una entrevista o responder cosas. Entonces como que siento bonito, me siento halagado. Muchísimas gracias, hermano, es un placer. Bueno, y ese fue Mike, señores. Ok, bueno, siguiendo con la seriedad del podcast. A pesar de lo que todo el mundo cree, es posible crear un videojuego sin la necesidad de tener un gran estudio para poder realizarlo, ya que existen varios ejemplos, como Shovel Knight, un videojuego en plataformas 2D con un estilo gráfico a la vieja escuela en los 8 bits, idénticos a los juegos usados en la NES como Super Mario Bros. O Mega Man, y publicado por la compañía de videojuegos independiente Yacht Club Games en el 2014. Ahora te preguntarás, ¿cómo pudieron lanzarlo si es solo un estudio pequeño? Pues gracias con la ayuda del sitio web Kickstarter, se puede donar una cierta cantidad a quien lo pueda usar y hacer que cualquier proyecto pueda cobrar vida con solo el alcance de un clic.
Y con la visión correcta, Shovel Knight se convirtió en uno de los indies por excelencia, abriendo paso a los futuros indies. Cuphead, por ejemplo, revolucionó la manera de hacer videojuegos, ya que MDHR Studios realizó una animación tradicional cuadro por cuadro para recrear el estilo de las caricaturas de los años 50, con la inclusión de jazz hecho por una orquesta completa para una mejor inmersión en el juego, junto con una gran dificultad que haría que los videojugadores alabaran el gran trabajo de los hermanos Chad y Jared Moldenhauer. Para concluir, en la actualidad un videojuego puede competir con una película como se vio anteriormente, ya que a estas alturas lo estético no lo es todo en un videojuego. Los videojugadores exigen más argumentos cinematográficos que ver a un simple plomero saltando sobre champiñones y tortugas. Y esto se nota en los recientes títulos como Detroit Become Human, donde dentro de un mundo futurista tomas el mando de 3 inteligencias artificiales con el guión digno de una película hollywoodense, donde el jugador tendrá la libertad de decidir el rumbo de esta historia mientras observan todas las escenas que están hechas con base en las estéticas cinematográficas. El estudio Jugar no es cosa de niños, dimensionamiento del mercado de videojuegos en México 1Q17, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, el mercado de videojuegos tuvo ingreso por más de 22.852 millones de pesos en el 2016. Esto es el 13% más con respecto al año anterior, con un número de usuarios de más de 65 millones, siendo México el primer lugar en consumo de videojuegos con respecto a toda Latinoamérica. 49 millones de jugadores llegaron a gastar cerca de 1.4 mil millones de dólares durante el 2017, tanto en móviles como en consolas tradicionales, inclusive la PC. Según datos de la revista Muy Interesante, se estima que en la actualidad casi del 50% de los aficionados a los videojuegos tienen entre 18 y 49 años, siendo la edad media 32. Y 2 de cada 5 jugadores son mujeres, donde solo el 68% juega desde un smartphone, haciendo que los videojuegos se puedan convertir en un medio demasiado rentable para las nuevas generaciones. Ahora analizaremos un prejuicio. El arte solo se da en los museos, pero la realidad es que el arte no es un objeto, ni es una técnica, o tiene un espacio específico. El arte tiene la capacidad de romper con todos los límites que se interpongan, ya que, por ejemplo, la pintura no necesita de un museo para ser considerado arte, al igual que la danza o el teatro no necesitan de un escenario tradicional, ya que se puede hacer en las calles. Vean allí el arte urbano. Entonces, les dejaré esta pregunta para finalizar el podcast. ¿Por qué un videojuego no puede ser considerado arte? Tomando en cuenta lo que acabamos de decir. Gracias, gente oyente, por escuchar este podcast. Esta fue la primera edición de Charlando la Plática. Nos vemos en una próxima emisión. Y nos vamos con una canción que espero les guste de mi amigo PSI Mike. Nos seguimos escuchando aquí en Charlando la Plática. Yo fui Charlie Anthony. Bye. On the day when the sky fell away, our world came to an end. In our eyes, the fading sunrise into dark, glimmering shadows. Silence grows in the spaces between, stretching out beyond time. Rising up as the chorus of souls finds a voice, flickering through the void. These little sparks cling onto life. Everyone caught in the struggle, and in the storms of change they fan the flame.